Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones del Red. Fin de semana amargo el que nos tocó vivir tanto por esto que vamos a hablar ahora como por lo que se viene en el siguiente bloque. El fin de semana más duro de la temporada, desde que empezó la temporada en septiembre, agosto, incluso empezaron a entrenar el primer equipo masculino el año pasado. Así que bueno, en los últimos casi 12 meses yo diría que este ha sido un durísimo fin de semana para nosotros como club. En todos los sentidos, ¿no? Jugamos el juego 5 contra Concepción, contra Universidad de Concepción el sábado pasado. Quinto juego, llegábamos con la serie 3-1 en contra después de haber perdido un primer juego que perdimos feo, un segundo juego que ganamos jugando un grandísimo nivel y un juego 3 y 4 en casa que dejamos que se nos arrancaran, un tercer juego en el que tampoco jugamos bien y un cuarto partido que jugamos a un buen nivel, a un nivel mucho mejor que el juego 3, pero que igual no nos alcanzó, quizá no tuvimos la eficiencia suficiente para poder llevarnos ese partido. Y íbamos con esa sensación a Concepción, a intentar alargar la serie, a intentar amargarles la fiesta. Sabíamos que si lográbamos ganar ese partido, las probabilidades de llegar a un juego 7 se aumentaban bastante, porque después venías acá, venías a este sexto juego en Quilpué con otra sensación, con la sensación de que se puede dar vuelta un 3-1, y quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, nos tocó ir a ese juego 5, un juego difícil que tuvo un primer cuarto igualado y después dentro del segundo cuarto hubo una gran diferencia que se notó, una diferencia a favor de ellos que después nos tocó remar contra ella durante todo el partido. Finalmente, partido cuarto 3 y cuarto 4 fue remar contra un resultado o contra una diferencia en el marcador que veíamos que era difícil y finalmente tenemos la bola para ganar el partido, tenemos varias cuando queda poco tiempo, tenemos varias posiciones seguidas, un tiro de Marcos, un tiro de 3 que pega en el aro, sube de nuevo, pega de nuevo y sale. Y después tuvimos otra quedando 7 segundos que pide minutos a Maniego, arma una jugada y finalmente la jugada no funciona o no sale o no toma el tiro, no sale a tirar cómodo Barham, que agarra una pelota incómoda que tiene que tirar con dos encima, un tiro muy bien tirado, difícil, lejos, y que finalmente no entra y nos deja fuera y nos deja segundos por segundo año consecutivo, de una serie que nos hace quedarnos con sabor a poco, con sabor a que podíamos hacer algo más. Teníamos la sensación de que teníamos un mejor equipo del año pasado, que podíamos competir mejor. Sin embargo, un poco las sensaciones que quedan son distintas, ¿no? El año pasado sabíamos que había una diferencia en los planteles grandes y creo que hicimos una gran final con juegos que perdimos, que pudimos haber ganado. Me acuerdo el juego 2 de la final anterior del año pasado, que era un partido que debíamos haber ganado, que podíamos haber ganado, y que finalmente termina esa serie y uno quedó con una sensación de que podíamos, de que jugamos una linda final, de que hicimos una gran temporada con un plantel muy distinto al de ellos en ese momento en presupuesto, en todo, y la sensación que quedaba un poco era como de un heroísmo, como que habíamos logrado algo y que este era el año que ajustando ciertas cosas o reforzando ciertas cosas nos podíamos llevar la final. Y bueno, llegamos a las finales de este año y bueno, y pasó ya lo que venimos comentando, perdimos ese juego 5, fue un partido que jugamos un grandísimo segundo tiempo, que es algo que ya nos pasó harto, jugar un buen segundo tiempo después de un primer tiempo que no es como nos gustaría. Pero bueno, si hay algo que sí hubo en ese juego 5 y que sí se vio fue mucho orgullo, muchas ganas de alargar la serie.
Yo creo que estaba un poco la duda de si los jugadores iban a pensar si era o no era posible y si se las iban a jugar por ir a lograr la hazaña o lograr la tarea. Y yo creo que los jugadores lo creyeron y se convencieron de que era posible, y creo que eso se vio reflejado más que en el nivel de juego, en la entrega que dieron todos, ¿no? Tenían hambre de un sexto juego que finalmente no se pudo dar, pero bueno, finaliza una nueva temporada en la que esperábamos más, en la que terminamos quedando segundos, y que nos deja, yo creo que con un mal sabor de boca, pero con hartas claridades, que eso sí es importante, claridades de qué es lo que hay que hacer de aquí al año que viene para competir de mejor manera. El objetivo del año que viene va a seguir siendo el mismo que fue este año, que llegar a la final y después salir campeón. Para nosotros yo creo que la final es el piso, ahí es donde siempre queremos estar, y el objetivo final es ser campeón, ¿no? Así que creo que es una temporada que lo positivo, lo que se puede rescatar ahora, todavía con la pena, con la frustración, es que nos dejó cosas claras, ¿no? Y dudas que se habían presentado en la temporada anterior se reafirmaron en esta, y ya nos deja claro qué es lo que hay que hacer para competir de mejor manera. Después se puede dar o no se puede dar, pero eso da lo mismo. Si al final se gana o no se gana el año que viene, o se llega o no se llega a la final el año que viene, yo creo que lo bueno es eso, que ahora tenemos la seguridad de que cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que tenemos que hacer para que el año que viene competir de mejor manera, lleguemos a donde lleguemos. Bueno, habíamos dicho ya en el bloque anterior que había sido un fin de semana duro por varias cosas. Una es la eliminación del equipo masculino en las finales, ¿no? El término de la temporada. Y la otra es la situación vivida con el primer equipo femenino. Bueno, este fin de semana nos tocó jugar 3 partidos. 3 días seguidos. Más allá de lo deportivo, creo que es importante decir que eso no corresponde, ¿no? No corresponde jugar 3 partidos seguidos, porque eso no ocurre, y no ocurre en la liga masculina. Creo que mucho se habla del básquet femenino, del deporte femenino, de que ahora se están haciendo las cosas serias, de que se está armando una liga seria, y a la hora de la verdad te programan 3 partidos seguidos en un fin de semana, ¿no? Sin respetar las horas de descanso que tiene que haber entre un juego y otro, suspendiendo partidos, y después los programan 3 partidos 3 días seguidos, que eso no se ve en ninguna liga del mundo, no se había visto nunca acá, pero parece que como que con el básquet femenino como que nos damos esas licencias que creo que es importante decir que no deberían ser aceptables. Más allá de eso, jugamos el sábado el viernes con Sportiva, un partido muy bueno por parte nuestra, un partido que, bueno, habíamos dicho ya que después de haber perdido ese partido con New Crusaders era importante ganar para asegurar la clasificación y depender de nosotros mismos, ganar la Sportiva, Gimnástico y bueno, y Quilpué Basket, ganar los 3 partidos que nos quedaban. Partimos bien la tarea ganando la Sportiva en un partido que jugamos a un gran nivel, fue un muy buen partido, porque Sportiva, bueno, tiene un muy buen equipo, y nosotros fuimos y bueno, y a pesar de todo, a pesar de que, bueno, en algún momento tuvimos buenas rachas y siempre ellas se nos podían acercar y se nos iban acercando cada vez que tenían la oportunidad. Uno sí agarraba 10 puntos de distancia y te metían 2 triples, un doble, y ya de nuevo estaban a 2. Pero a pesar de eso nunca dejamos de estar nosotros por encima en el marcador, y cuando el equipo tuvo que responder, respondió, y eso es lo importante. Y finalmente ganamos el partido, al final se nos terminan acercando y termina siendo un partido muy peleado, que por momentos parecía que podíamos llegar a tener controlado, o que nos faltó un pasito para tenerlo controlado y para poder quebrar el partido, pero que no lo logramos. Sin embargo, creo que es un partido que tiene un tremendo mérito detrás. El día sábado jugamos con Gimnástico, a las 8 también, a la par, jugaron hombres y mujeres. Y bueno, y ese fue el partido que finalmente nos termina de definir nuestra suerte, ¿no? De dejarnos fuera. Perdimos ese partido con Gimnástico, no es que no nos deja fuera, sino que nos deja dependiendo de otros resultados, que es algo que a uno nunca le gusta. Y bueno, y
y perdimos ese partido, un partido que por rato, un partido muy peleado, que por rato estábamos nosotros encima, por rato Gimnástico hacía lo propio, un partido donde creo que en nuestro caso se notó, se pudo notar el desgaste del día anterior, de haber jugado un partido muy exigente, y bueno, y terminamos perdiendo ese partido, que era un partido que si lo ganábamos clasificábamos, ¿no? Ahí nos estábamos jugando de clasificación, también Gimnástico. Y bueno, y el día siguiente, ya el domingo, jugamos con Quilpué Basket, un partido en el que fuimos muy superiores y ganamos por un abultadísimo marcador, donde bueno, se hizo notar la diferencia de presupuesto, la diferencia de nivel de jugadoras, perdón. Y bueno, y ganamos ese partido cómodamente. Y ahí nos quedamos esperando resultados. Lo que nosotros necesitábamos era que Gimnástico le ganara a Sportiva. Como nosotros le habíamos ganado los dos juegos de Sportiva, ahí hubiera clasificado Gimnástico primero, nosotros segundo, empatados con Sportiva en cantidad de partidos perdidos, pero como nosotros habíamos ganado los dos en cancha, hubiéramos clasificado nosotros. Eso es lo que necesitábamos que pasara y finalmente no se dio. Sportiva juega contra Gimnástico y le gana, dejándonos a nosotros en la tercera posición y fuera de los playoffs, que era el objetivo de la temporada. El problema real de esta campaña no fueron los 3 partidos de este fin de semana. Al final contra Sportiva y contra Gimnástico uno puede ganar, uno puede perder, y al final si hubieras quedado fuera por perder contra los equipos fuertes, no hay ningún problema, ¿no? Es parte de lo esperable, es parte de lo que puede ocurrir en el deporte. Lo que duele y donde existió sí un error grande fue en el partido perdido con el New. Ese era un partido que no nos podíamos permitir perder. Esos son los partidos que hay que asegurar sí o sí. Por lo mismo que decíamos antes en el caso de Quilpué Basket, porque existe una diferencia en el nivel de las jugadoras, porque existe una diferencia en el presupuesto, porque existe una diferencia en la manera de trabajar, en los profesionales y en el nivel de los profesionales que rodean a las jugadoras. Y ese fue el partido que finalmente nos deja eliminados. Ese fue el partido que nos termina de... No que nos termina, pero que nos empieza ya a sentenciar, y es lo que ahora a uno le duele, ¿no? No le duele el partido perdido con Gimnástico, porque está dentro de las posibilidades. Lo que duele es ese partido perdido con el New, que eso sí fue un error grande. Eso sí fue un error grande. Y bueno, y también quedamos con una sensación de gusto a poco, con la sensación de que teníamos un equipo que le alcanzaba de sobra para competir por el campeonato. Perdimos los 2 partidos contra Gimnástico, pero fueron 2 partidos súper ajustados. Sportiva, que es otro de los equipos fuertes, le ganamos los 2. Y bueno, ya en las otras zonas no nos tocó competir, pero al final 2 de los equipos más fuertes están acá en nuestra zona. Entonces queda la sensación de que era un equipo que podía pelear por el campeonato. Y al final, bueno, el objetivo era... yo creo que el objetivo principal era clasificar a playoff, porque era un equipo nuevo, un equipo muy joven, con muchas jugadoras nuevas, que recién estaba empezando a formarse, a generar lazo, a generar camarín, y por todo eso el objetivo era llegar a los playoffs. Y finalmente no se logra. Y terminamos quedando fuera, ¿no? Quedando fuera de nuevo por un partido que no nos podíamos permitir perder y que sin embargo perdimos. Así que bueno, nuevamente, sí, fin de semana amargo, fin de semana duro, tanto para hombres como para mujeres, quedando fuera de las 2 máximas competencias a nivel profesional en Chile de básquetbol, como son la liga femenina y la liga masculina. Y bueno, eso, ahora también a pensar en la próxima temporada, a pensar en qué cambios hacer. Qué cambios no hablo a nivel de jugadoras, sino hablo a nivel de la forma de trabajar, de todo, ¿no? Así que bueno, quedamos con eso en la cabeza. Ahora se vienen meses
de pensar, tanto para el plantel masculino como para el plantel femenino. Vienen meses de reflexión, de pensar en qué es lo mejor que tenemos o qué es lo mejor que podemos hacer para competir de mejor manera la siguiente temporada. Que descansen, tanto hombres como mujeres. La temporada de los hombres fue larguísima, de casi un año, entre Torneo de la Fraternidad, Copa Chile, Supercopa, Liga Sudamericana, Liga Nacional. Y las mujeres también, ¿no? Descansar y empezar a pensar cómo reestructurar y qué es lo que debemos hacer para la próxima temporada para competir de mejor manera. El día de hoy vamos a estar conversando con Sama, con nuestro coach, con José Ángel Samaniego, y bueno, va a estar conversando con nosotros principalmente de su análisis de esta temporada, de su análisis de las finales, del plantel y bueno, y de todo lo que corresponde a estas finales duras que tuvimos, a una temporada muy larga que empezó hace muchos meses y que finaliza y que concluye con la derrota en este quinto juego. Y bueno, principalmente eso, su análisis de los jugadores, su análisis del plantel, de cómo fue funcionando, del cuerpo técnico, de las finales, todo eso y más ahora en el siguiente bloque. Hola Sama, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Leones en Red. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Termina una segunda temporada con el equipo a tu cargo. ¿Cuál es tu análisis de la temporada? Es una temporada larga, que prácticamente nos ha llevado 11 meses y medio, porque nosotros empezamos por aquel 1 de agosto del 2022 a entrenar y preparar la temporada, ¿no? Porque teníamos una Liga Sudamericana, teníamos que jugar una Supercopa, todo eso era en el mes de octubre, y queríamos llegar preparados para competir lo mejor posible en todas estas citas, ¿no? Luego la realidad nos ha mostrado que la peor versión del equipo ha aparecido en el momento de finales, ¿no? Tanto la final a 4 de la Supercopa nosotros no jugamos bien, perdimos ambos partidos. La Liga Sudamericana, que tenía un nivel de exigencia muy alto, pues nos penalizó mucho. Veníamos de jugar ese mismo fin de semana en Punta Arenas la Supercopa, 3 días después empezábamos y era una acumulación de partidos que en aquel momento no estábamos preparados, más allá de que eran rivales de máxima exigencia, ¿no? Y tuvimos un rendimiento de mayor a menor, ¿no? Competimos muy bien contra el equipo más fuerte que era Boca Juniors, estuvimos a punto de ganar aquel segundo partido, luego ya en el tercero ya no nos quedó energía, ¿no? Y quedamos decepcionados también de aquella participación, ¿no? La fase regular de la Copa Chile fue bastante placentera, pero todo lo plácido que había sido la fase previa fue decepcionante en la fase final en Ancud, ¿no? Es cierto que nos enfrentamos en la semifinal contra el anfitrión, con un gimnasio que apoyó mucho a su equipo. Lógicamente ellos se prepararon para llegar a la final e intentar ganar esa copa. Y el equipo se hundió un poco en el tercer cuarto, se abrió el marcador y no pudimos alcanzar la final, que era el objetivo de estar en aquella fase final de la Copa. Y bueno, con muchas heridas que restañar, afrontamos la Liga Nacional en el mes de enero. Yo creo que aquellas decepciones de la primera parte de la competición nos ayudaron mucho, ¿no? Creo que el mejor baloncesto y el mejor grupo lo vivimos desde el inicio de la Liga Nacional hasta la parón a final de febrero por la ventana FIBA, ¿no? Ahí acumulamos 14 victorias, yo creo que es un récord tanto del club, en aquel momento también era un récord de la competición, récord que luego superó la Universidad de Concepción al derrotarnos a nosotros de local y que ellos pudieron alargar no sé si hasta 16 o 17 victorias, ¿no? Luego ellos fueron el viaje a la isla de Chiloé y se dejaron 2 partidos tanto con Ancuti como Castro, pero ahí estuvo nuestro mejor básquetbol, ¿no?
En aquella semana nosotros, o al menos el entrenador, recordaba que la realidad de los grupos aparece cuando surge la adversidad, y fue llamarlo tan reiteradamente para que después de esa ventana FIBA todo fueran problemas. Problemas en base de lesiones, rendimiento por debajo de lo esperado de algunos jugadores, que nos empezó a llevar a entrar en un carrusel de reemplazar a los jugadores extranjeros para intentar paliar los problemas que intuíamos que podíamos tener al final de la temporada y que intentábamos anticiparlo, pero que realmente nunca los fuimos cerrando, ¿no? Y aunque llegamos jugando bastante bien al momento decisivo de la temporada, que es el playoff, llegamos con dudas. De hecho, yo creo que la eliminatoria de cuartos de final contra Español de Osorno fue la más compleja que me ha tocado vivir a mí en estas 2 temporadas, ¿no? Y de hecho yo creo que Español de Osorno nos desnudó todas las vergüenzas o las carencias que podíamos tener como grupo y como equipo, nos las hizo visibles, ¿no? Pero también tuvimos la capacidad para resolverlas, ir resolviéndolas sobre la marcha, ¿no? Y en una eliminatoria de cuartos durísimo, pues fuimos capaces de pasar a la semifinal en un quinto partido, aprovechándonos la localía que nos habíamos ganado en la liga regular, y el paso a semifinales. Yo creo que ese empuje de los cuartos nos permitió jugar incluso por encima de nuestra realidad en aquel momento contra Valdivia, que creo que ha sido una eliminatoria donde hemos jugado más cerca de nuestro nivel, ¿no? Yo creo que, aunque fue dura, fue una eliminatoria bastante resuelta favorablemente, y creo que hubo una diferencia clara en el juego entre ambos equipos, ¿no? Y llegamos a la final, ¿no? Y lo más decepcionante de la final, por lo menos para el entrenador, no es perderla, es tener la sensación de que la hemos perdido sin jugar a nuestros límites, ¿no? Cosa que hace un año no nos había pasado. Yo creo que el año anterior había una diferencia enorme entre ambas plantillas, y esa diferencia se vio reflejada en la cancha, pero nosotros jugamos a nuestra mejor versión prácticamente cada uno de los partidos de la final, y nos permitió ganar 2 juegos, hacerlo de local, pudimos disfrutar acompañados de nuestra afición, y este año pues ni dimos las alegrías que igual nuestra afición se merecía. En 2 partidos, el primero y el tercero, estuvimos muy lejos de lo que se puede esperar de un equipo que llega a la final. Jugamos un extraordinario juego 2, extraordinario, yo creo que fue el partido mejor jugado por el equipo en todo el año, y luego el cuarto partido fue querer y no poder. Estuvimos cerca, pero no nos faltó jugar más como equipo, y el quinto partido, pues hombre, tiramos de la estrategia, tiramos del orgullo, de ser conscientes de lo difícil que es llegar a una final, y que uno no puede entregarse mientras haya una oportunidad de seguir compitiendo, y así lo hicimos. Pero yo creo que la fortuna que muchas veces se pone de tu lado en un juego tan incierto como es el básquetbol, pues también nos fue esquiva, ¿no? Y el último lanzamiento podía haber entrado, pero no lo hizo. De haberlo hecho podríamos haber alargado la final un 6.º partido, pero yo creo que la realidad se impuso. El mejor equipo fue el campeón, y el que, además de ser el mejor equipo, jugó mejor esa final, se llevó el campeonato. Entonces, en este sentido, no sé si la palabra fracaso hay que emplearla. El objetivo de este club era llegar a la final, eso lo logramos, pero el entrenador al menos está decepcionado. No sé cómo está la plantilla, porque en estas horas que han transcurrido, más allá de despedir a aquellos jugadores que se iban, no he tenido contacto con los jugadores que continúan, ¿no? Hemos querido un poco, al menos yo he tenido la sensación que necesitaba pensar, reflexionar, tomar oxígeno y distancia. Realmente ahora, próximos días, me iré reuniendo con
con los jugadores, tengo pendiente una reunión con el directorio también, que me imagino que tendrá muchas cosas que decir y que opinar sobre el trabajo que hemos realizado en estos meses, pero bueno, el entrenador al menos está decepcionado. ¿Cuáles crees tú que fueron las claves o los puntos más importantes que hicieron que finalmente se perdiera esta final? Bueno, evidentemente yo creo que ha habido una diferencia notable en plantillas, ¿no? Yo creo que al final la aportación de la banca de la UDEC ha sido muy superior a la aportación de los jugadores de la banca de Leones, y eso en muchos casos es una diferencia de potencial notable, ¿no? Desde el punto de vista táctico ha habido un factor que vengo diciendo desde que mi llegada al club, que a nivel estadístico es algo que uno debe dominar si quiere ser competitivo en esta liga, que es el rebote. Y a la final habían llegado los dos equipos que habían dominado esta faceta del juego, pero con una diferencia enorme sobre el resto de equipos de la liga. Y tanto UDEC y Leones, o Leones UDEC, tanto en el rebote defensivo como en el rebote ofensivo, eran el 1, el 2 y el 2 y el 1. Y el tercero estaba muy lejos. Y ha habido un hecho que no sé si tanto buscado por la UDEC, que por las bases de competición todavía siempre tuvo la opción de incorporar un tercer extranjero, como se hizo en la final, fue la lesión de su extranjero Bowman en semifinales. Era un jugador que estaba dominando estadísticamente esa semifinal, era el mejor jugador estadístico de UDEC, y se lesiona. Y UDEC decide reemplazarlo por Walters, que es un jugador interno que yo creo que ha marcado físicamente la diferencia y creo que ha hecho que se decantase esta lucha por el rebote claramente a favor de los intereses de la UDEC, y nos ha dejado muy débiles a nosotros. Y esta diferencia en el rebote les ha permitido disponer en cada partido de 10 oportunidades más para anotar. Y eso es mucho en el básquetbol actual. Más allá del acierto, que lógicamente además han tenido más acierto de cara al aro ellos, y cada vez que fallaban han tenido más segundas oportunidades que nosotros no teníamos, a pesar de estar más desacertados, ¿no? Yo creo que eso ha sido un gran diferencial en esta final. Y el tercero, y es algo que uno debe aprender si es el aspirante, que tiene menos recursos que el campeón que intenta revalidar el título, es que entender que el jugador se debe de sacrificar por el bien del colectivo. Yo he tenido la sensación en algunos momentos de esta final, también lo he tenido durante todo el año, de que los jugadores tratan de mantener su reconocimiento, su protagonismo, su estatus, y que eso va alineado con los intereses del equipo. Eso está bien, pero que si no es así, pues como que no me gusta tanto, ¿no? Y en eso estoy decepcionado porque me siento responsable. Yo creo que un entrenador tiene que conseguir alinear el interés del individuo al del colectivo, ¿no? Y hay veces que hemos tenido la sensación de que si a mí no me va bien, pues bueno, que le vaya bien al grupo no es necesario, ¿no? O no es tan importante. Y para ser campeón uno tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Y si cualquier cosa es asumir un rol más defensivo, es hacerlo. Si cualquier cosa supone poner mejores bloqueos para que otros jugadores se liberen mejores lanzamientos, hay que hacerlo. Y si hacer cualquier cosa es pasar el balón a un jugador que está en mejores condiciones que yo o que tiene más capacidad que yo para convertir un lanzamiento, hay que hacerlo. Y recuerdo, y lo digo, sobre todo cuando hay una diferencia entre ambas plantillas. Si tú eres el aspirante, tú no eres el campeón. Y tú no tienes la mejor plantel. El mejor plantel lo tienen ellos, como lo han ido demostrando cada vez que
jugadores de UDEC saliendo de la banca aportaban de manera positiva, y nosotros no lo hemos logrado eso en nuestro equipo, que no es criticar ni cuestionar, es una realidad, y nosotros teníamos que igualar de alguna manera la diferencia que nos marcaba el rival, y no lo hemos conseguido, y yo creo que por ahí también se nos ha ido escapando un poco esta final, y lo metes todo en una coctelera, agitas y aparece la diferencia que hemos vivido, sobre todo, al menos este entrenador, y lo he ido diciendo en muchos momentos de la final, que las diferencias eran más visibles desde fuera que lo que indicaba el marcador, porque realmente, exceptuando el juego 1, que la UDEC nos barrió de la pista, en los otros encuentros mirabas el marcador y decías, bueno, pues no estamos tan lejos, ¿no? Si somos capaces de hacer unos buenos minutos de juego, podemos tener una opción de victoria, ¿no? De hecho, hasta en el quinto partido, con todo el ambiente hostil, yendo a remolque en el marcador a partir del segundo cuarto, porque en el primer cuarto ellos abrieron una ventaja por encima de 10 puntos, tuvimos el tiro para ganar. Nuestra sensación ha sido real, yo creo, en el partido 3, en el partido 4, en el partido 5, pero las sensaciones era que la diferencia entre ambos equipos era superior. Bueno, dijiste que nuestro mejor partido de la serie y casi de la temporada fue el segundo juego contra Concepción. ¿Qué crees que hubo en este juego que fue distinto hacia adelante? ¿Qué cosas nos faltaron en los juegos 3, 4 y 5 para poder competir igual de bien como lo hicimos en el segundo? Bueno, yo siempre digo que la motivación no existe. Es decir, cada uno debemos venir motivados de nuestra casa, ¿no? Es decir, si yo no... Dentro de mí como entrenador no existe algo que me impulse a entregar lo mejor de mí mismo en búsqueda de un objetivo, pues ni el reconocimiento, ni la fama, ni un bono me va a dar esa energía adicional que uno necesita, ¿no? Yo creo en las necesidades, yo creo que uno entrega su mejor versión cuanto más necesitado se encuentra, ¿no? Y creo que depende mucho de la condición humana. Entonces nosotros, después de perder el partido 1, necesitábamos la victoria mucho más que UDEC, que además de la forma que lo logró, yo creo que sus jugadores, hombre, como que nos han respetado mucho en toda la final, como que, no diré que se relajaron, porque a partir de ver nuestra forma de entrar en la cancha en el juego 2, ya enseguida se encendieron sus alarmas. Digo, cuidado que esto va a ser diferente a ayer, ¿no? Pero nosotros yo creo que fue el partido que mejor ejecutamos, que conseguimos el acierto y que el acierto recompensó el trabajo que veníamos haciendo desde la defensa, ¿no? Sufrimos en el rebote en aquella primera parte, pero nosotros castigamos, como no habíamos castigado, como no supimos castigar después el rebote a UDEC en su tablero en la segunda parte, ¿no? Creo que vivimos una semana después de haber robado el factor cancha, digamos, de mucha ilusión. Y UDEC llegó con necesidad, con muchas dudas, al juego 3. Y yo creo que nosotros, no diré que fue confianza, pero que creamos, yo creo que vivimos en una ilusión ficticia. Y el juego 3 nos desnudó porque volvimos a jugar realmente mal. O sea, yo creo que no hay, posiblemente no podemos salvar ni el planteamiento, ni el desarrollo del partido, ni la defensa, ni el ataque, ni a nivel individual. Puedes decir que hubo un jugador que estuvo a la altura de lo que requería ese encuentro. Realmente creo que fue un partido malo, sin poder ponerle un paño caliente, se dice en España, no sé cómo si se entiende aquí en Chile, ¿no? O sea, como que no hay forma de justificar nada de lo que se hizo, ¿no? Eso fue un mal partido.
Sí, sin más. Lo peor de aquel tercer partido fue el marcador. Es decir, que el marcador no lo reflejaba, entonces tú te agarrabas a esa esperanza, de la cual yo no creo mucho, ¿no? De decir, bueno, es que en algún momento vamos a poder hacer algo bien, ¿no? Y vamos a tener una opción de pelear por el encuentro, ¿no? Y no pasó, porque se veía que no iba a pasar, ¿no? Recuperar anímicamente al equipo cuando tienes menos de 24 horas para hacerlo al día siguiente, con el esfuerzo físico, porque el esfuerzo, la entrega, el equipo lo puso en el partido 3. Lo que fue esa sensación de gastar la energía de manera inapropiada, ¿no? Y el juego 4 el equipo lo juega mejor, en algunos momentos muy parecido al juego 2, pero sin acierto. Es decir, cuando te surge la oportunidad, generas los lanzamientos que el equipo busca, hay que meterlos con una efectividad que te exige jugar una final. Nos faltó el acierto, que eso lo tuvimos en el juego 2, ¿no? Y yo creo que eso fue la clave del partido 4, ¿no? Si nosotros tuviéramos acierto, nosotros de hecho nos ponemos a un punto a falta de 3 minutos o 3 minutos y medio. Pero ahí cometemos errores en defensa y en ataque, que el juego nos da otra vez oportunidades de haber arreglado algunos errores defensivos que cometemos en ese momento determinante del partido, pues no acertamos. Entonces al final esto no engañas a nadie, esto consiste en meter una pelota por un aro, ¿no? Y los jugadores de la UD, que en los momentos más difíciles encontraron siempre la inspiración en algunos jugadores. Apareció Carlos Milano, apareció Sebastián Carrasco, aparece Evans en el último partido, siempre apareció un jugador para encontrar, y nosotros, exceptuando en el juego 2, pues nos faltó ese acierto. Y entonces eso fue lo que, digamos, la gran diferencia del juego 2 al juego 3 y 4. El juego 3 fue un calco del juego 1, pero con un marcador que engañoso. Y el juego 4 fue el juego 2 sin acierto, ¿no? Y el juego 5 fue un partido 4. No, nos faltó acierto para ganar. El equipo lo dio todo. En cuanto a entregas, yo creo que subimos el estándar, ¿no? Yo estoy muy satisfecho cómo se desempeñó ese juego 5 el equipo, porque el ambiente era muy, muy hostil. Parecías un invitado a una fiesta, ¿no? En el cual el protagonista, el premio se lo va a llevar otro, ¿no? Pero tú estás aquí para aplaudir, ¿no? Esa sensación es la que teníamos, ¿no? Y el equipo estuvo a punto de estropearle la fiesta, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo decir, Juanjo. Independientemente del nivel del UDEC, ¿qué hubieras hecho distinto tú, tanto en la serie, en los partidos, o a lo largo de la temporada, para, no te digo para ganar la serie, pero sí quizás para acercarnos un poco más? Bueno, yo soy un entrenador que cree en el proceso, que cree en el trabajo. Y ya hubo señales en aquella racha ganadora de 14 partidos de que la dinámica de trabajo del equipo no iba a ser como la de un año antes. Entonces yo como entrenador he perdido muchos entrenamientos que tuve la sensación que no habíamos conseguido los objetivos para los cuales habíamos diseñado esa sesión de entrenamiento, y muchos otros que ya diseñé sesiones de entrenamiento en las cuales trataba de lograr salvar el expediente. Yo soy muy, muy claro, yo no me escondo. Entonces nosotros no hemos trabajado en la dirección correcta para lograr un objetivo tan complejo como es ser campeón. Porque la gente piensa que esto es muy fácil y piensa que ser campeón es cuestión de desearlo. Y la buena voluntad no existe, y la fe tampoco. Esto es un tema de trabajo y de trabajar correctamente, y nosotros no hemos trabajado correctamente. Y no hemos trabajado correctamente porque no hemos tenido la química adecuada para hacerlo. El año pasado el equipo era un equipo unido,
que como he hablado durante muchos momentos de la temporada, y creerme que yo dedico muchas horas de mi vida a conversar desde lo individual a lo colectivo con el equipo, porque es parte de un entrenador. El equipo este año no quería compartir ni dentro ni fuera. El equipo del año pasado disfrutaba carreteando juntos y disfrutaba jugando juntos en una cancha. Este año no lo hemos encontrado. Nos ha faltado alegría. A nosotros nos ha hecho mucho daño la pérdida de Ty Jones. Nos falta gente que le ponga una sonrisa a los problemas y que no agache la cabeza, que no se frustre, que tolere el error, que acepte la corrección, que quiera ser mejor. Y de eso nos ha faltado mucho esta temporada. Y básicamente nosotros no hemos ganado la final porque no estábamos preparados para ganar la final. Yo creo que teníamos más recursos en cuanto a plantilla y el club ha hecho un esfuerzo enorme y el directorio ha gastado demasiado dinero en este plantel, porque no era un tema de cambiar jugadores, era un tema de cambiar actitudes. Y yo en algún momento comuniqué al directorio: mira, lleguemos al final con lo que tengamos, basta ya. Es decir, la gente piensa que, y en algún momento se nos ha criticado porque nosotros hemos reemplazado jugadores extranjeros. Nosotros hemos cumplido escrupulosamente las bases de competición. Hemos cambiado lo que las bases de competición nos permitían. No hemos actuado fuera de la ilegalidad como otros clubes han hecho, no respetando bases de competición. Pero a este entrenador no le gusta cambiar. Cree en el proceso, cree en construir un equipo, cree en el desarrollo de los jugadores, en que al final de la temporada sean mejores de lo que eran al principio. Yo creo en el valor más que en el precio. Es decir, yo prefiero trabajar con una plantilla que tenga un menor costo y que a final de año valga más. Es decir, es fácil correr con el coche más rápido, conseguir que la carrocería, la aerodinámica, la eficiencia del rendimiento de un motor, que puede tener menos potencia, que tiene menos estética y tal, al final consiga ser más eficiente. Ese es el trabajo de un entrenador y ese es el trabajo que a mí me gusta desarrollar. Yo este año he tenido un mejor motor, he tenido una mejor carrocería, pero el coche ha corrido peor que el del año pasado. Y yo creo que las dos claves, Juanjo, son muy claras. Una ha sido la química, el ambiente del grupo, las ganas de mejorar y ayudar a que el que está al lado mío mejore conmigo. Y la otra es la calidad del trabajo. Nosotros no hemos trabajado con la misma calidad que lo hicimos hace un año. Y eso desde fuera igual no se ve, pero el entrenador es muy consciente. Yo nunca diré que, no sé, buscaré excusas en otras cosas. Este equipo tenía argumentos para trabajar mejor, para rendir mejor, pero no ha trabajado para lograr ese rendimiento. Y luego, en estas máximas instancias, uno tiene que confiar en el que está al lado. Yo no tengo muy claro que realmente los compañeros estuvieran confiando mucho en los que tenían al lado. Desde fuera se vio por momentos cierta irregularidad en algunos jugadores que tenían partidos brillantes o partidos muy muy buenos y después les costaba más aparecer en otros partidos, en otras instancias. Hablo de lo individual, ¿no? Del juego individual, no así de lo colectivo, solo de lo individual. ¿Cómo crees que afecta, o que afectó más bien, esta irregularidad en el juego, y más que en el juego también en el equipo? Y también cómo te afecta a ti como entrenador a la hora de tener que tomar decisiones. Bueno, podemos enlazar la respuesta con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, la regularidad en el rendimiento, que es lo que me estás preguntando, depende en gran medida de tu preparación.
Si tu preparación no es la adecuada, tu rendimiento puede ser mucho más irregular o inconsistente o estar por debajo de lo que vienes haciendo habitualmente, ¿no? Es una realidad. Cuando alguien espera que un deportista sea mucho más regular en su rendimiento, eso generalmente va asociado a la edad. Es decir, algo que suele ser una característica de los jóvenes es que son irregulares. Un jugador, según va adquiriendo experiencia, adquiere regularidad en su rendimiento. Luego está el nivel de dificultad. El entorno afecta. A mayor dificultad es más difícil mantener tu rendimiento. Y esto lo saben los jugadores. Es decir, una cosa es la Copa Chile y otra cosa es la Liga Nacional. Hay jugadores que pueden rendir de una manera extraordinaria en la Copa Chile, pero el nivel de los equipos y el nivel de este torneo no es el de la Liga Nacional. Pasa lo mismo cuando juegas la Liga Nacional y te enfrentas a un playoff. Ya en los playoffs han llegado los 8 mejores equipos. Ya además sabes que después de una derrota puede que no haya un partido al día siguiente. En la Liga regular, en la fecha 1 sabes que hay fecha 2. Y el sábado sabes que hay partido el domingo, ¿no? Pero tú sabes que en un playoff habrá un partido decisivo. Que puede ser el tercero, el cuarto, el quinto, depende de cómo se alargue la serie, ¿no? Eso genera una presión y el nivel de los rivales se eleva, con lo cual tu rendimiento se puede ver alterado. Y luego están los roles. Hay jugadores que tienen un estatus, tienen un contrato, tienen unas responsabilidades que cuando lleguen las instancias donde debas de justificar tu rol, tu estatus, tu contrato, esperas que respondas. Y ahí ser inconsistente o ser irregular, pues evidentemente daña al equipo. No podemos pedirle que el joven dé la cara en la instancia más exigente. Que lo pueden intentar, pero es más fácil que sucumban en el intento o que sean irregulares y haya una rotación o unos minutos que te dan calidad, y en otros momentos en el que el escenario o los rivales se imponen, ¿no? Bueno, entonces en este sentido yo creo que los parámetros son así, es decir, si hablamos de la final, ha habido muchos jugadores que han rendido por debajo de su expectativa. Yo sé que son víctimas del proceso, que son jugadores que necesitan el entrenamiento para rendir mejor, que el año pasado lo tuvieron y estuvieron más cerca de su 100%, y este año, pues en el momento en el cual la competición les ha llevado a exigirles su 100, pues ellos por falta de preparación o por falta de confianza no han logrado, ¿no? Y luego podríamos hablar de la confianza, que es una palabra que al menos en mi entorno se utiliza mucho, ¿no? No, que necesito confianza, ya. Pero una cosa es la confianza y otra cosa es ser confiable. Y de lo que estamos hablando desde el punto de vista del staff o del directorio es cuántos de los jugadores son confiables. Es decir, si yo te doy la confianza, vas a estar a la altura de lo que demanda la competición, de lo que demanda en una final. Esa es la duda que a mí me queda en estos momentos, ¿no? Porque la confianza también es algo que uno desea, y además no es algo que a uno se la regala, uno se la tiene que ganar, y se la regala siendo confiable, es decir, dando una respuesta adecuada a la dificultad del momento en el que estemos de la competición, ¿no? Y evidentemente en esta final, igual también el entrenador no ha sido confiable, no ha estado a la altura, y hay un directorio que debe juzgar la tarea de este entrenador, pero está claro que los jugadores también tendrán que evaluarse si han sido confiables, ¿no? Y desde luego por el rendimiento que hemos demostrado en la final,
más de uno y más de dos hemos fallado. Bueno, Sama, muchas gracias por acompañarnos hoy en Leones en Red y te deseo unas felices vacaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, los dejo invitados a seguir las redes sociales del club, @CDC Los Leones en Twitter, Instagram y Facebook. También los dejo invitados a seguirnos en nuestro podcast en Spotify, Leones en Red, donde vamos subiendo las entrevistas que hacemos a lo largo de los capítulos de este programa. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy y nos vemos en un siguiente capítulo de Leones en Red. Chao, chao.